Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Y seguimos mirando a Jesús, que es lo que estamos haciendo en estos días de convivencia. Y me gustaría que hoy, en nuestra oración, hiciéramos un viaje al futuro. Sí, un viaje al futuro. Porque te propongo que con la imaginación y el corazón nos vayamos a una escena del Evangelio que tiene lugar el Jueves Santo. El Jueves Santo por la noche. Y esa escena no es otra que la oración de Jesús en el huerto, antes de la pasión. Qué fácil es imaginarse la escena. Jesús y los apóstoles acaban de terminar esa cena íntima en la que Jesús nos ha dejado el sacramento de la Eucaristía. Es de noche, hace frío, y bien abrigados salen y se encaminan, nos dice el Evangelio, como de costumbre, al monte de los olivos, y lo siguieron los discípulos. Se ve que para Jesús y los apóstoles era una cosa habitual dedicar un tiempo a la oración. Y además, también se ve que con frecuencia iban a ese monte de los olivos, al huerto de los olivos. Si nos paramos a contemplar la vida de Jesús y estos días de la Semana Santa, te aconsejo que lo hagas, que mires y leas con frecuencia la vida de Jesús. Pues te decía que si miramos y contemplamos la vida de Jesús, es fácil darse cuenta que son muchos los pasajes del Evangelio en los que vemos a Jesús que hace oración. Y lo vemos justo antes de elegir a los apóstoles. Nos dice San Lucas que salió al monte a orar y pasó toda la noche en oración. Pero me parece que quizá puede ser más interesante mirar esa resurrección de Lázaro que hemos leído hace pocos días en misa, en la que justo antes de resucitar a Lázaro nos dice que quitaron la piedra y Jesús, levantando los ojos a lo alto, dijo: Padre, te doy gracias porque me has escuchado. Yo sabía que siempre me escuchas, pero lo he dicho por la multitud que está alrededor, para que crean que tú me enviaste. No sé tú, pero yo al menos veo reflejado en estos ejemplos de la vida de Jesús cómo debe ser tu vida y la mía. Un diálogo constante con Jesús. Yo sabía que siempre me escuchas. Un diálogo confiado, en el que vamos contando a nuestro Padre del Cielo todas las cosas de nuestra vida. Ese tiene que ser nuestro modelo de vida. Parecernos a Jesús, que habla con su Padre con frecuencia, todos los días. Yo sabía que siempre me escuchas. Pero para llegar a ese diálogo continuo, es necesario que aprendamos y que tengamos cada uno de nosotros unos tiempos fijos para hablar con Jesús. Como vemos en estos pasajes del Evangelio. Como vemos también antes de iniciar la vida pública, que Jesús se va 40 días al desierto, como para hacernos ver esa necesidad de fundamentar, de apoyar nuestra vida en la oración.
Es lo que dice San José María en ese punto de camino que quizá hemos oído muchas veces. La acción nada vale sin la oración. Y contempla esta idea en otro número. Primero, oración. Después, expiación, mortificación. Y en tercer lugar, muy en tercer lugar, acción. Y podemos preguntarnos si tú y yo hacemos lo mismo que Jesús. Si tú fundamentas, apoyas toda tu vida en la oración. Si sabemos acudir a Él cada día, a una hora fija quizá para que sea más ordenado, como hacía el Señor, como hicieron los apóstoles, dándonos cuenta de que es verdad lo que Jesús nos dice en el Evangelio. Sin mí no podéis hacer nada. Y es que qué difícil es sin hacer oración acompañar a Jesús. Qué difícil es sin hacer oración seguirle de cerca. Y es que sin oración, quizá a lo más que podemos aspirar en nuestra vida es a ser buenecitos, el buenecito. Y la verdad es que lo de buenecito a mí no me convence personalmente. Es como lo de beato. Por eso hay que pedir con frecuencia que Guadalupe y don Álvaro pasen de beatos a santos. Porque beato parece como el buenecito, ha sido bueno. Y tú y yo hemos de llegar a esa santidad. Pero volvemos ahora a nuestro pasaje del Evangelio. Y dijo a los discípulos, sentaos aquí mientras me voy allá a orar. Y llevándose a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, empezó a sentir tristeza y angustia. Se ve que aunque Jesús quería a todos los discípulos, tenía una especial predilección por Pedro y los hijos de Zebedeo, Santiago y Juan, el discípulo amado. Yo no sé si alguna vez te has preguntado por qué en los momentos importantes, por ejemplo en la transfiguración, en la oración en el huerto y en algún otro, Jesús elige a estos tres discípulos. La verdad es que el Evangelio no dice nada en concreto, pero sí que nos deja algunas pistas. ¿Por qué Jesús elige a esos tres? Si pensamos en Pedro, creo que está claro el por qué. Pedro iba a ser el primer papa, el príncipe de los apóstoles. Había manifestado en la última cena que estaba dispuesto a hacer cualquier cosa por Jesús. Pedro le replicó, aunque tenga que morir contigo, no te negaré. Y Santiago y Juan pienso que Jesús los elige porque había respondido con generosidad a esa pregunta que les hace Jesús. ¿Podéis beber el cáliz que yo ha de beber? Una pregunta a la que los dos responden con generosidad, ¿verdad? Podemos beber ese cáliz. ¿A qué nos tienes? ¿Puedes contar conmigo? Pienso que esos son los motivos por los que tú, Jesús, eliges a esos tres apóstoles. Y personalmente me viene una pregunta que quizá podemos hacernos en este rato de oración. Yo, ¿en qué grupo de los discípulos estoy? ¿En los que se quedan en la entrada o en los que acompañan a Jesús al interior del huerto de los olivos? ¿Tú en qué grupo quieres estar? ¿En el de los de la entrada o entre esos tres discípulos? Y si queremos aprender de Jesús a hacer oración, hemos de decidirnos por estar en el grupo de esos tres escogidos, que fueron los tres que escucharon la oración de Jesús en primera persona y que luego nos ha enseñado con su vida a vivir esa oración. Quizá ahora, en la intimidad de tu oración, nadie te escucha, solo Jesús. También
porque cada uno estamos haciendo la oración en un lugar distinto, aunque todos unidos. Puede ser una ocasión para que tú y yo también le pidamos a Jesús que, aunque en ocasiones me dé miedo, yo quiero estar en el grupo de esos tres, ser de los que tienen confianza contigo, Jesús, amistad contigo. Si lo piensas bien, en la vida de Jesús siempre había mucha gente que lo seguía, gente alrededor, pero solo 12 tenían un trato íntimo con Jesús. Los apóstoles, los discípulos. Y de esos 12 había tres que tenían, si se puede decir así, ese trato de mayor intimidad. Jesús, te pido que yo no me quede con la muchedumbre, que no te quiera seguir de lejos, que te siga de cerca, que como San Juan sepa apoyar mi cabeza sobre tu pecho para escuchar los latidos de tu corazón, que como San Pedro responda, aunque tenga que morir contigo, no te negaré, que como Santiago y San Juan responda también en mi vida, puedo, Jesús, yo puedo vivir cerca de ti, estoy dispuesto a seguirte de cerca. Y es que es verdad que en esas dos respuestas, las de San Pedro, Santiago y Juan, se hacen realidad esas palabras de Jesús. Nadie tiene amor más grande que el de que el de dar uno la vida por sus amigos. Jesús, yo quiero tener ese amor tan grande, ser capaz de dar la vida por ti. Ese es el amor que vale la pena. Y si seguimos con este pasaje del Evangelio, encontramos que Jesús le dice a los discípulos, velad y orad para no caer en la tentación, pues el espíritu está pronto, pero la carne es débil. Jesús, que me dé cuenta que para estar entre tus amigos, para ser el cuarto de ese grupo que escogiste esa noche, tengo que seguir ese consejo que me acabas de dar y cuidar de manera especial mi tiempo de oración. De una parte, porque es el camino para conocerte. Y es que es verdad que es difícil conocer a alguien con quien no se habla. Es verdad. Si hubiera, que no lo hay, alguien pasando frente a la ventana de la habitación donde estoy ahora mismo, pues no quiero que le pase nada malo. Pero tampoco si le pasa algo me voy a enterar, porque no lo conozco, porque no tengo un trato con esa persona. Pues con Jesús lo mismo. Qué complicado es querer tener amistad con alguien con el que no hay trato, o que hay un trato muy superficial, como en los vecinos en el ascensor. Cuando uno coincide con un vecino de otro piso que no conoces, pues no hay conversación posible. ¿Qué tal el tiempo? ¿Cómo estás? ¿Qué tal los hijos? No sé. Pero no hay un trato de amistad. Pues eso es lo que a veces nos puede pasar con Jesús, porque tenemos un trato muy pequeño con Él. Y es que es verdad lo que me dices en el Evangelio, lo decíamos antes, Jesús, sin mí no podéis hacer nada. Qué difícil es procurar hacer el bien que queremos hacer, porque tú y yo queremos hacer las cosas bien, sin hacer oración, porque nos faltan las fuerzas. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó después de ese consejo, velad y orad, para no caer en la tentación? Pues nos dice el Evangelio que Jesús volvió a los discípulos y los encontró dormidos. Dijo a Pedro, ¿no habéis podido velar una hora conmigo? Velad y orad
para no caer en la tentación, pues el espíritu está pronto, pero la carne es débil. Es verdad, Jesús, yo tengo buenos deseos, pero a veces hay cosas que me tiran para abajo. ¿Y cuántas veces en mi vida, y quizá tú en la tuya, soy y eres como los discípulos? Que a pesar de que Jesús me ha tratado como amigo y que como un buen amigo me cuenta lo que le pasa, y en el huerto Jesús le cuenta a los apóstoles lo que le pasa. Mi alma está triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Y eso nos lo cuenta Jesús a cada uno de nosotros. Y en vez de buscarle, de apoyarle, ¿cuántas veces, como los apóstoles, nos distraemos con otras cosas? Y quizá nos sucede lo que escribe San José María en otro punto de camino. Buscas la compañía de amigos que con su conversación y su afecto, con su trato, te hacen más llevadero el destierro de este mundo. Aunque los amigos a veces traicionan, no me parece mal, pero ¿cómo no frecuentas cada día con mayor intensidad la compañía, la conversación con el gran amigo que nunca traiciona? Y es verdad, Jesús. ¿Cuántas veces busco la compañía de la música, de la televisión? Quizá estos días, cuántas veces pues me conecto a Hangouts o a Zoom y, y busco a mis amigos o quedo con mis amigos para hablar de ellos. ¿Cuántas veces, Jesús, pues, y está muy bien, dedico tiempo al estudio? ¿Y cuántas veces, Jesús, me quedo dormido y no sé sacar esos tiempos para estar contigo? Para ese amigo que nunca traiciona, el gran amigo que nunca me deja, para contar y dejar en sus manos nuestros problemas, nuestras preocupaciones, sabiendo que Él está dispuesto a ayudarnos, a darles solución. Jesús, qué importante es que aprenda a hablar contigo de mis cosas. Piensa que al igual que Jesús en el huerto, busca la compasión de aquellos amigos, la compañía, también ahora busca la tuya y la mía. En estos momentos de la pasión, y siempre podemos decir, Jesús busca tu cariño, tu apoyo, tu compañía, y te dice, y a mí también, quedaos aquí y velad conmigo. Quédate aquí y acompáñame. No me dejes, te necesito. No sé a ti, pero personalmente, si en un momento difícil en mi vida, la dificultad que quieras, una preocupación, un problema, una tristeza, le pidiera a un amigo que me ayudara y este amigo me dejase tirado porque se durmiese, se pusiera a hacer cosas propias suyas, quizá me enfadaría o me dolería por lo menos. Pues es lo mismo que tal vez en aquel momento del huerto de los olivos le pasó a Jesús con los apóstoles, especialmente con esos tres a los que se había llevado un poquito más cerca, ¿verdad? ¿En qué tono? Nos lo podemos imaginar. ¿Con qué tono de pena? ¿Con qué tristeza en la voz? Jesús les diría a los apóstoles, ni siquiera habéis podido velar una hora conmigo. Y esto es lo que en ocasiones le puede pasar a Jesús con cada uno de nosotros, contigo y conmigo, que quizá con tristeza en estos días de Cuaresma, de Semana Santa, en este tiempo de cuarentena, quizá Jesús
con voz triste, te tenga que decir a ti y me tenga que decir a mí. Ni siquiera habéis podido velar conmigo una hora. Ni siquiera te has acordado de mí. O quizá me has dejado para el final del día. Me has dado lo que te sobra, no lo que te falta. Jesús, yo no quiero buscar la compañía de otros amigos sin buscar la tuya. Quiero buscar también tu compañía. Quiero que de verdad en mi vida seas uno más. No estés al margen. Jesús, que yo no te deje al margen. Que te deje meterte en mi vida, que es también tu vida. Podemos pensar, y esto es teología ficción, ¿qué hubiera pasado si aquellos discípulos no se hubieran dormido? Pues que quizá no le hubieran dejado, quizá no lo hubieran dejado. Si Pedro, Juan, Santiago y los otros apóstoles hubieran estado haciendo oración, tal vez hubieran acompañado a Jesús hasta el Calvario. Tal vez San Pedro no le hubiera negado. No lo sabemos, pero el Señor se lo dijo, que la tentación, que el espíritu está pronto, pero la carne es débil. Jesús, y a mí me pasa lo mismo. Y supongo que a ti, que tengo buenos deseos, tengo ganas de hacer las cosas bien, estoy dispuesto a seguirte de cerca, pero luego Jesús, las cosas me cuestan, las cosas me cuestan un montón. Y quizás porque me falta ese Red Bull de la oración en mi vida. Quizá no le doy tanta importancia como tiene. Quizá a veces, lo voy a decir así, porque me sale, me como mis problemas yo solo. Cuando tengo a Jesús ahí, dispuesto a escucharme, dispuesto a echarme una mano. Pues te decía que quizá si Pedro, Juan, Santiago no se hubieran dormido, no le hubieran dejado. Por eso, quizá podemos ahora en este rato de oración aprovechar para pedirle perdón a Jesús. Para pedirle perdón cuando en tantas ocasiones nos sucede como a los apóstoles, que me duermo, que no sé escucharte, Jesús. Aunque tú sí que quieres hablar conmigo, quieres hablar conmigo de mis cosas y de tus cosas. Y es que en la oración tenemos que hablar de todo, de tus cosas, de tus problemas, pero también de las cosas de Jesús, de lo que Jesús nos quiere decir. Es que a veces Jesús no sé escuchar, aunque tú sí que quieres hablar conmigo. Es como si en ocasiones no nos diéramos cuenta de que la oración es lo que sostiene nuestra amistad con Jesús. Como tal vez no se dieron cuenta los discípulos y por eso se durmieron. Y cuando llegó ese momento de apoyar a Jesús, le dejan solo, le dejan abandonado. No saben responder con generosidad a ese no me dejéis solo. Y eso quizás es lo mismo que nos sucederá a nosotros, a lo mejor en el momento de la tentación, o a lo mejor cuando hay una dificultad, o cuando tenemos un problema, o cuando hay una tristeza en nuestra vida, que dejamos un poco del agua al Señor. ¿Qué? ¿Por qué? Porque quizá no tenemos ese trato habitual con Él. Decía el santo cura de Ars, San Juan María Vianney, que todos los males que muchas veces nos agobian vienen precisamente de que no oramos o lo hacemos mal. Y es que cuando pasamos nuestras cosas por la oración, las vemos de una manera distinta, las cogemos de una manera distinta.
pero pensaba que para hacer bien oración tenemos que pararnos en contemplar y en mirar la oración de Jesús. Esa oración de Jesús en el huerto de los olivos. Padre, si es posible que pase de mí este cáliz, pero que no se haga como yo quiero, sino como quieres tú. ¿Cuántas veces tiene que ser esta tu oración? Y también la mía. No se haga como yo quiero, sino como quieres tú. Y es que para llegar a tener una verdadera amistad con Jesús, hemos de estar abiertos a las sorpresas de Jesús para cada uno. Y quizá nos lo podemos preguntar, si estamos abiertos a esas sorpresas que Jesús tiene para mí. No se haga como yo quiero, sino como quieres tú. Qué difícil es tener una amistad con alguien que solo quiere lo que él quiere. O qué difícil es que si tú solo te interesa lo que tú quieres, llegues a tener amistad con alguien. Por eso nuestra oración tiene que ser muchas veces como esta oración de Jesús. Jesús, que me dé cuenta que si te cierro las puertas en la oración, porque no es como tu oración, sino la mía. Porque a veces, cuando hago la oración, no digo que no se haga como yo quiero, sino como quieres tú. Digo lo contrario. No se haga tu voluntad, sino la mía. Y a veces, Jesús, me pasa eso. Que hago la oración y digo eso. Jesús, no se haga tu voluntad, sino la mía. Quizá entonces me puede pasar como a Herodes, ¿verdad? Herodes, que tuvo a Jesús muy cerca y no lo supo ni ver ni escuchar. En ese juicio que contemplaremos mañana, vemos como Pilatos envía a Jesús a Herodes. Herodes tenía ganas de conocer a Jesús y cuando tiene a Jesús delante, no deja de hablar Herodes. ¿Y Herodes qué le pide? Que haga un milagro, que haga un signo, que haga algo. Que haga lo que él quiere, no lo que Jesús quiere. Por eso Jesús a Herodes no le habla, ni una palabra. Y si le intenta hablar, seguro que no lo escucha. Y a veces Jesús, quizá yo puedo ser igual, que si haga lo que yo quiero, haz un milagro, haz esto. En lugar de decir, Jesús, ¿tú qué quieres? ¿Qué quieres que haga? Y entonces Jesús me puede hablar. Si no, no le doy oportunidad, solo le digo, solo le cuento, solo cabe lo mío. Y en oración tiene que caber lo mío y lo de Jesús. Y es que para escuchar a Jesús hemos de no tener temas que no quiero tratar con Jesús. Y a veces hay cosas que no quiero hablar con Jesús. No podemos ser un poco como esa chica, ¿verdad? Esa chica que estaba delante de la Virgen, preguntándole a la Virgen, ¿monja o casada? Y después de un tiempo, el niño Jesús, que estaba en brazos de la Virgen, le dijo, monja. Y esta chica le respondió a Jesús, tú calla que estoy hablando con tu madre. Jesús, es que a veces yo soy un poco así, ¿eh? Es que hay temas que no quiero hablar contigo, que no quiero afrontar contigo. Y si me dices algo, te respondo como esta chica, tú calla, que estoy hablando con tu madre. Vamos a pedirle al Señor que no le cerremos las puertas en nuestra oración, que le dejemos hablar, hablar de cualquier cosa, de lo que Él quiera, no solamente de mis cosas, sino también de las suyas, de sus sorpresas, para saber escucharle, para saber estar en ese grupo de los tres escogidos. Y vamos a terminar nuestra oración, acudiendo, como hacemos siempre, a nuestra Madre del Cielo. Y a esa Madre le pedimos que nos ayude como ella a saber escuchar a Jesús en la oración y adaptarnos en cada momento a lo que Jesús nos vaya diciendo, como hizo ella. La Virgen supo escuchar a Jesús en la oración. Nos dice el Evangelio con frecuencia que la Virgen contemplaba, conservaba
todas esas cosas en su corazón. La Virgen hacía oración. Pues hemos de, como la Virgen, saber escuchar a Jesús en la oración y adaptarnos en cada momento a lo que nos vaya diciendo, sabiendo, Jesús, que tú me conoces mejor que nadie. Pues madre mía, que como tú hiciste, sepa estar siempre abierto a las sorpresas de Jesús en la oración, que no le cuente mi rollo, sino que le deje a Jesús contarme el suyo. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos, inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.